tardes. Viva, gracias a Dios y a la Virgen. Esto ha dicho hace un rato nada más Cristina Fernández de Kirchner en el Senado de la Nación, reunida con curas en Opción por los Pobres, curas villeros, hermanas religiosas, gente que quería estar en contacto con ella para celebrar la vida, nada menos. Efectivamente, tiene que haber sido una de las miradas más piadosas de Dios hacia la Argentina, la que impidió el asesinato de la vicepresidenta de la República. Y ella lo reconoce de esta manera, diciendo que está viva gracias a Dios y la Virgen. Siento que estoy viva por Dios y por la Virgen, realmente. Así que me pareció que si tenía que agradecer a Dios y a la Virgen, tenía que hacerlo rodeado de curas, por los pobres, de curas villeros y de hermanas. Lo que dice también Cristina Fernández de Kirchner sobre la magnitud política que tuvo el atentado es que se rompió el pacto social establecido en el momento de la refundación de la democracia en el año 83. Y eso es lo que encuentra como elemento más grave, al margen de haber estado a punto de perder la vida. Para mí lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde el año 1983. Yo siento que la recuperación de la democracia no fue solamente que podamos volver a votar y elegir a las autoridades. Yo entiendo que recuperar la democracia fue recuperar la vida y la racionalidad, de que podamos discutir en política, peronistas, alfonsinistas, peronistas renovadores, peronistas tradicionales, lo que fue la democracia a partir del 83, erradicando esa violencia. Y la verdad que lo que pasó el otro día fue algo más, fue una ruptura de eso que tenemos que volver a reconstruir urgentemente. Porque no hay democracia cuando el objetivo es eliminar al que piensa distinto. De esa forma no podemos hablar de pactos democráticos ni de juegos democráticos de ninguna especie. Y esto es lo que ocurre en la Argentina. El episodio del intento de asesinato es tan grave como la propia frase lo está denunciando. Pero hace mucho tiempo que quieren eliminar a esta mujer, que ha sido el objetivo fundamental de los medios de comunicación, de la derecha económica de la República Argentina. Eliminarla políticamente, ponerla presa, que se vaya, que no esté, no la quieren en el juego político, no la quieren en el juego democrático, aún sabiendo que representa el 35, el 37% de amor de la población de la Argentina. Y no les vale eso para considerar, no, democráticamente tenemos que tener en cuenta a esta mujer. El objetivo siempre es eliminarla. Cada título, cada noticia, cada mentira, cada acusación de chorra, de corrupta, de todo lo que le han dicho durante todo este tiempo, lo que pretendió era eliminarla, hasta que encontraron aquellos que interpretaron cuál era el deseo. Los medios de comunicación son el arco, esos pobres que degeneraron absolutamente todo en la democracia, son la flecha, pero el arco, el que da impulso, el que monitoreó todo lo que está sucediendo en la Argentina, es una derecha escandalosa que no quiere la democracia, salvo que pueda ganar las elecciones. Entonces pueden disfrazarse por un rato de demócratas. Tenemos que examinarnos nosotros, la autopercepción que tenemos los argentinos de nosotros mismos y lo que somos. Porque siempre hubo grupos, tal vez, no mayoritarios, pero sí pequeños, pero de gran poder, que quieren suprimir, eliminar al que piensa diferente. ¿Será parte de la comedia que armó Cristina Fernández, el autoatentado de Cristina Fernández de Kirchner? Lo que estamos viendo le da continuidad. Este es un nuevo capítulo de lo que es una farsa, según ese periodismo de la derecha. En los medios de Clarín y Nación, el principal editorialista, o uno de los dos o tres mejores, para ellos, opina que esto fue un autoatentado. Está procesada Brenda, está procesado Sabag, vemos la presidenta rodeada de la gente diciendo todo esto. ¿Podrá decir mañana en editorial o en televisión Morales Solá en representación
de la terrible derecha de la República Argentina que la farsa continúa? ¿Será esa la lectura que haga? ¿Usted se acuerda de la nota que comentábamos ayer? Es uno de los desvaríos más grandes que he visto en mi vida de un periodista. Nada es creíble para una importante mayoría social, creada por ellos, si existiera. Mayoría social que sigue convencida de que el intento de atentado a Cristina Kirchner fue en realidad un autoatentado para sacar provecho político después de las gravísimas acusaciones que le hizo la justicia. Eso fue capaz de decir Morales Solá. Entonces, estamos frente a una derecha que no da ninguna posibilidad de aceptar la democracia, la que ellos nos condenan a tener que llamar democracia. Mire qué más dijo Morales Solá, porque además a la pasada de esta ficción que leíamos recién están las mentiras. La justicia estableció también que el arma que se secuestró fue la misma que se usó para el intento de atentado. Bueno, están las pruebas de ADN, etcétera. A Sabag Montiel lo detuvo la Policía Federal antes de que los militantes cristinistas lo lincharan. Y miente Morales Solá y dice, no fue los militantes, sino que fue la policía porteña. Cuando alguien delinque, no se lo puede ni matar, ni secuestrar, ni torturar, ni nada. Hay que aplicar la ley. Y todos tenemos que tener ese ejemplo cívico como argentinos. El otro día, cuando pasó lo que pasó, fueron los militantes los que aprendieron a quien me había intentado matar. Los militantes, no fue la policía. Fueron los militantes los que lo detuvieron. No solamente lo detuvieron, impidieron que, fracasado el primer disparo, intentó montar nuevamente el arma y se lo impidieron. Pero no hicieron justicia por propia mano, ni lo lincharon, ni nada. Hicieron lo que corresponde hacer a ciudadanos democráticos y cristianos. Lo entregaron a la policía, a la ley. Y la verdad que yo no creo que tengamos que sancionar ninguna ley especial. Sinceramente, no creo que reconstruir eso que tanto trabajo nos costó lograr a partir de 1983 no requiere de la sanción de ninguna ley. Las que ya están vigentes alcanzan y sobran. Entre los asistentes lo vimos a Paco Olveira y lo tenemos en línea. Paco, un gran abrazo como siempre. ¿Cómo estás? Bien, bien. La verdad que muy contento, emocionado, conmovido por el encuentro de esta tarde. ¿Cómo fue? Contanos algo. Bueno, primero la génesis fue lo que dijo Cristina, que ustedes pusieron hace un ratito. Fue ella la que nos convocó. A diferencia del 2016, que los curas en Acción por los Pobres le pedimos un encuentro a ella para agradecerle lo que había hecho como presidenta de la Nación en 2 periodos. En esta vez fue ella la que nos convocó y nos pidió que ampliáramos la convocatoria a religiosas, a laicas consagradas y a otros curas que viven y trabajan con los más pobres. Entonces estaban también los compañeros de los curas villeros y estaban también algunos otros curas de distintos lugares, de Quilmes y de otros lugares. Y la verdad que para mí el gesto de decir, bueno, yo creo que fue Dios y la Virgen quien me salvó, y por tanto mi primera aparición pública, si querés institucional, es con los que están al lado de los más pobres, para mí dice mucho. Además, después de todo lo que habló, ¿no? Que fue muy poco hablando de ella, sino hablando mucho de que tenemos que construir otro país, otra patria. Yo creo que algunos de los que odian tanto a Cristina, si hubieran estado ahí, pueden escuchar, si escuchan con el corazón, que no estamos frente a un monstruo, todo lo contrario, estamos frente a alguien que siente profundamente lo que pasa en nuestra patria y que desde el diálogo quiere lo mejor para todas y para todos.
Te invité para aliviar el espíritu y lo has conseguido como siempre, querido Paco. Un gran abrazo. Gracias a ustedes, de verdad. Un abrazo. Estoy viva por Dios y por la Virgen. Y estoy viva pese a el feroz ataque padecido durante mucho tiempo. No solo está viva, sino que está fuerte, evidentemente, después de todo lo que ha pasado en estos años y después de este increíble atentado. Está viva y está fuerte Cristina Fernández de Kirchner, eso es evidente. Pero volvamos a las responsabilidades de este tiempo aciago. Volvamos de la mano del doctor Rosansky, en este caso el ex juez Rosansky, a evaluar por qué ha pasado esto. Creo que hay que mirarla cada vez más en perspectiva, es decir, correr un poquitito la cámara hacia arriba, saliendo un poco de este núcleo central, que son estos jóvenes que ustedes decían, que son emergentes, que son peligrosísimos, sin ninguna duda, pero que son solamente una parte de esta estructura. Es decir, ellos son el emergente, desde mi punto de vista, de una campaña política. Estamos en campaña política, la derecha está en campaña política, y lo que mencionan sobre el kirchnerismo, lo que vos decís, es solamente una estrategia política, es campaña que hacen al mismo tiempo los medios hegemónicos, los verdaderos núcleos de poder, que son las corporaciones que están detrás, y lo que está delante, que es el lawfare, es decir, lo que queda de los servicios de inteligencia, esos medios hegemónicos que comunican de una manera muy particular e interesada, falsamente en general, y por supuesto el sector corrupto del Poder Judicial. Yo creo que hay que unir esas patas para poder entender incluso lo que ustedes estaban conversando sobre el atentado de estos días. Esa gente que ocupaba la mitad de la pantalla recién se lanza a una violencia a la que naturalmente son empujados. Hay un arco y una flecha. Puede que sean la flecha envenenada que quiso matar directamente a Cristina Fernández de Kirchner, pero los que tensan el arco son aquellos que dicen esto, por ejemplo. ¿Por qué Cristina, una ladrona, confesa, mide tanto? Yo le pregunto a La Nación. Argentina, ¿por qué le gusta tanto votar ladrones? Cristina tendría que estar presa. Si este país fuera en serio, Cristina tendría que estar presa. O sea que lo de la proscripción sería también una cuestión secundaria, porque deriva de algo que es un error. Sí. Como está libre sería proscripta. Y no, hermano, no tiene que estar libre porque tiene que estar presa. Cuando empiezan a defenderse, no, porque a mí me van a acusar, porque aquel también robó, aquel otro. Yo le digo, pará, loco, pará. No te defendas como los choros. Ayer se defendió como los choros, Cristina, echándole la culpa a 10 negros más. Cristina fue la jefa del plan sistemático de la corrupción acá. Sobran pruebas, testimonios, documentos y arrepentidos que relataron con minuciosidad el latrocinio cometido en lo que yo llamo el robo del siglo. Los jefes de la asociación ilícita Néstor Kirchner, cuando él fallece, Cristina Kirchner de alguna manera termina heredando esa asociación ilícita y hablando con José López se coloca en ese lugar. Agarra los cuadernitos que llevaba a mano Néstor Kirchner, los interpreta y dice, acá hay un negocio y yo sigo como jefa. El arco y la flecha. Agustina Díaz, que todavía no fue procesada, como sí Brenda Isabag. Aunque sí, pero ¿quién no va a querer meterle un tiro a esa vieja chorra? Esto es lo que deriva de todo lo que acabamos de escuchar. Una cosa trae absolutamente la otra, no cabe ningún tipo de duda. Si pudiéramos seguir el ejemplo de lo que dice la religiosa Ana María Donato, estaríamos mejor. Yo recogí anoche con la emoción de venir a encontrarnos palabras que las hermanas me dijeron, decile. Así que traigo un poco la voz de ellas. Primero, gracias, amiga y compañera del camino de los pobres. En tu gestión y en la de Néstor, los pobres comieron bien y fueron felices. De eso no tenemos ninguna duda. Pero lo que predomina es el insulto, los soez, el ataque violento, intencionado, porque todos los que ustedes acaban de escuchar están al servicio de intereses muy mafiosos de la Argentina.
intereses de gente que quiere quedarse y ya se quedó con buena parte de la Argentina. Para poder poner un gobierno neoliberal que les dé a ellos todo, es necesario luchar contra el pueblo. Y al pueblo, a la parte del pueblo que puede equivocarse, a la que se le puede taladrar la cabeza, decirle que no puede votar una corrupta e inventarlo sostenidamente que es una corrupta, sin que aparezca nunca el elemento corrupto que han buscado tanto, la ruta del dinero K, todo aquello que usó para envenenarnos el Grupo Clarín. ¿Por qué no van a buscar la ruta del dinero Macri, que la tienen servida en bandeja con Caputo, después vamos a ver, con Macri mismo, en Bahamas, todo el dinero que les apareció siempre? ¿Por qué no buscan la ruta del dinero que volvió con el blanqueo, lavado de capitales hecho con el pretexto de ayudar a los jubilados, de darles una reparación histórica para que Caputo pudiera traer el dinero? ¿Por qué no buscan con la denuncia de Hernán Arbizu todo lo que significa la fuga de dinero de Héctor Mañeto en su tiempo de la señora Noble? Les ha dado la ciudad, el banco, la calle, hasta los nombres de los cajeros a los que les pueden preguntar por todo eso. ¿Por qué no lo buscan por ahí? Porque buscando por Cristina Fernández de Kirchner, siempre lo que encuentran en Las Vegas, en Panamá, en Suiza, en Luxemburgo, en todos lados son sus propios dineros. Los que ellos han fugado, los que ellos han robado, los que no pudieron jamás declarar de impuestos. Mire usted lo que consiguen, el insulto como sistema, que es lo que parece que vale. Aquí están los personajes estos de Revolución Federal y todo lo que los acompaña, insultando de esta manera. Pero por lo pronto sí nos podemos cruzar otros personajes, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, veía cómo Cristina saludaba a la cámpora y a la militancia, ¿no? Y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara, porque si no, sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje. Pero yo te juro, o sea, si a mí no me conocieran los nenes de la cámpora, yo voy, te canto ahí la marcha peronista 7 días seguidos y en cuanto puedo, pasa la historia. Después me linchan, pero pasa la historia. ¿Pasás todos los días por la casa de Máximo? Sí, Claro, porque vos sos de Santa Cruz, ¿no? sí, de Gallego, estoy acá. Uy, cómo no los mataste, boludo. Y encima el viejo hijo de puta viaja en helicóptero, porque si viajan en auto, te juro que, pero me planto en cualquier lado, que me pise, pero se lo abollo todo. Se lo cago tanto a patada, se lo prendo a fuego. Hijo de viaja en helicóptero y yo una bazuca no tengo. O sea, lamentablemente Alberto hoy no me lo voy a cruzar en la calle, me lo voy a cruzar en algún... El militar que estaba participando de este diálogo con la gente de Revolución Federal ya no está, lo sacaron del ejército, lo sancionaron. Y uno dice, ¿qué menos podía esperarse para semejante sujeto? Esa capacidad para el insulto es lo que no se puede sostener. Como dice Cristina Fernández de Kirchner, y está muy bien, no se puede vivir para el insulto. Y la verdad que yo no creo que tengamos que sancionar ninguna ley especial. Sinceramente, no creo que reconstruir eso que tanto trabajo nos costó lograr a partir de 1983 no requiere de la sanción de ninguna ley. Las que ya están vigentes alcanzan y sobran. Alcanzan y sobran. Lo que hay que poner es mucha institucionalidad y mucho respeto democrático y cívico para reconstruir, porque si además, Toto, Ignacio, no hacemos eso, ¿ustedes creen que es posible reconstruir económicamente el país? ¿Se puede construir un país y reconstruir la economía en un país donde solo se insulta y se agravia? Hoy, Martina Garbars, del Cohete a la Luna, estimadísima colega, aportó unos audios que me involucran. No es el propósito en lo personal, podría hacer programas enteros con cosas que me involucran en este sentido y siempre lo dejamos de lado, porque creo que es mejor. Pero esto que quiero comentarles pasa por otro lado. Primero agradezco a Lorenzo Pepe, una entidad tan importante en el mundo de la política, por el comunicado, por la solidaridad. Le mando un gran abrazo. ¿Y por qué esa solidaridad? Por lo que van a escuchar ahora, pero apártense un poco de lo que me atañe. Vamos a prestar atención a qué estaban escuchando de lo que yo decía. Y lo que señalaba era
antes del atentado y estaba hablando de que iba a ocurrir algo terrible, algo que era peor que todo lo que estábamos viendo de las antorchas y demás. Pero también decía que pueden hacer todo eso por la inmensa protección mediática que tienen. Pasamos por partes. Primero, esto de lo que les estoy hablando. Que eso es lo más importante, así seamos 10, nos tenemos que hacer escuchar, y eso es un poco lo que hacemos con Revolución Federal, ¿no? Mirá, acá estabas hablando de C5N y activé, puse C5N, estaba hablando el viejo hijo de p***, ¿cómo se llama este? El que relató la salida del vuelo por las vacunas, el hambre del poder, a ver, vamos a ver qué dice este hijo de p***, ahí, el hambre del poder. Sí, se habla de nosotros, eso es importante. Ah, me encanta ese cuando prenden fuego la foto de Cristina y Alberto, por favor. Cómo los odia la gente, es increíble el rechazo que despiertan, ¿eh? A ver qué dice este viejo hijo de p***. Me encanta cuando los Cuando escuchamos al embajador de Estados Unidos haciendo esa propuesta. Este es un ataque a la Casa Rosada. No llegan a tanto como el Capitolio porque son menos y porque deben estar todavía no preparados, pero son capaces de cualquier cosa y un día van a estar preparados para lo peor. Son permanentemente incentivados por los medios de comunicación y por los políticos, como acto seguido les vamos a mostrar. Están ¿lo escuchan ahí? Ensoberbecidos, se quieren llevar todo por delante y lo hacen porque detrás tienen el respaldo de los que inmediatamente dicen que esto lo hacen porque la gente está harta. No está harta de que Clarín se robe todo. No, viejo lo hago porque tengo ganas, porque tenía ganas de cagarme de frío y tenía ganas de que me caigan mojando. Viejo hijo de pero lo cagaría a trompadas hasta desfibrarle la cara. ¿Qué viejo Ahora veamos lo que pasó al otro día de la Marcha de las Antorchas. Decíamos en aquel momento que todavía no había llegado lo peor. Tristemente nos asistía una cierta razón, ¿no? Pero también cómo los medios de comunicación los protegen. Veamos lo que pasó al otro día en Telefe. Telefe, un canal de una empresa norteamericana, naturalmente en línea con la Embajada de Estados Unidos, y cuyo informativo, que no tiene nada que ver con el resto de la programación, está a cargo de un macrista de la primera hora, un ex empleado importantísimo de Mauricio Macri. De esto fueron capaces, esta es la protección mediática, uno de los ejemplos que vamos a poner. Como siempre están especialmente visibilizados los de la mafia de Clarín, vamos a mostrarles lo que pasó en Telefe al otro día. Aclarar que no somos cómplices de lo que pasó. A nosotros nos están amenazando y cuando salgamos a la calle y volvamos a la calle, posiblemente nos pueda pasar algo. Entonces, Nicolás, lo vuelvo a aclarar, nosotros no vinimos a hablar de eso. Contanos de las amenazas que están recibiendo y de lo que les están diciendo y explicarle a la gente... Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Amenazas de qué tipo y de qué los acusan? A ella ya la amenazaron de muerte, a mí también. Le están llamando a él, a la madre, soy la novia y nos están diciendo que somos un grupo terrorista. Aclarar que... Es decir, van a la Casa Rosada, van con antorchas, hacen un verdadero desastre. Enseguida les vamos a mostrar cómo efectivamente estaba la tal Brenda. Al otro día consiguen esta nota masiva en el noticiero más visto, creo, que hay de la televisión abierta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo lo consiguen? ¿Ellos ir? ¿O quién tiene la posibilidad de buscarlos y de tenerlos a todos muy sentaditos ahí, diciendo, pobres muchachos, qué barbaridad, así que los están atacando? ¿Y por qué los atacan? Qué barbaridad, ¿no? Escuchemos la pregunta de Telefe con las imágenes de lo que habían hecho la noche anterior a esta nota. Vuelvo a aclarar, nosotros no vinimos a hablar de eso. Contanos de las amenazas que están recibiendo y de lo que les están diciendo y explicarle a la gente... Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Amenazas de qué tipo y de qué los acusan? A ella ya la amenazaron de muerte, a mí también. Le están llamando a él, a la madre, soy la novia y no estamos... Estaban preparando un asesinato y eran las víctimas, y Telefe le mostraba a todo el país, a su inmensa audiencia, a las víctimas, que en realidad eran los victimarios y que iban a ser todavía peor. Esta es la relación que hay con los medios de comunicación. No les alcanzó con ser el arco que lanza la flecha envenenada que quiso matar a Cristina Fernández de Kirchner. Después dijeron que era un supuesto atentado, ya les hemos mostrado hasta el cansancio.
Después firmó Morales Solá, Clarín, La Nación, que todo el mundo, la gran parte de la sociedad piensa que esto fue una acción cómica, un paso de comedia, un sainete armado por Cristina Fernández de Kirchner. Mañana dirán, siguió el sainete, ahora habló con los curas, le agradeció a Dios y a la Virgen. Estos son capaces de hacer. Y además ofrecer la protección periodística a quienes habían actuado de la manera que todos habíamos visto. Yo lo comparaba con el Capitolio. En Telefe les preguntaban, ¿y con qué los amenazan? ¿Qué barbaridad? ¿Qué dolor que provocaba? Después de lo que habían hecho. Y de todas las acciones a mansalva. Esa protección es la que los envalentona. Ellos se sienten representantes de Telefe, de Clarín, de La Nación. Ellos accionan en función de que lo va a comprender esa parte de la sociedad que dice Morales Solá es capaz de decir que se trata de un supuesto atentado, porque ellos van a ayudar a ser comprendidos. Si no hubieran aparecido queriendo matar a Cristina Fernández de Kirchner y fueran tan visibles como son ahora, seguirían haciendo todo el daño que puedan en la Casa Rosada, con antorchas. El que hablaba, el que se refería tan amablemente a mi persona, es el que llevó la guillotina a la Plaza de Mayo. Y los medios los protegen. Está harta la gente, es que no pueden más. Es el hartazgo lo que los lleva a esta situación. Un hartazgo por lo económico, como si lo económico hubiera empezado el primer día de gobierno de Alberto Fernández, y no 4 años después de que ellos pusieron determinado gobierno, sí, de verdad, para robarse todo. El doctor, quiero mostrarles a Brenda allí, porque estaba, como vieron, en la protección Telefe, Brenda. Vamos al paño que la exhibe de los que están accionando allí, es una de ellas, pero ¿dónde tenemos el plano más directo para verla? Porque ahí podría estar o no estar. ¿Cómo sabemos que esto es así? Sí. Este es el paño que está en la investigación. Es decir, saben detectar, saben verlo, pero me gustaría un circulito, un lugar donde verlo. No importa, lo hacemos de nuevo para la próxima jornada. José Manuel Ubeira, de los 4 o 5 luchadores visibles que tiene la justicia por la justicia. Hace mucho tiempo. Ahora fue designado abogado en la parte penal de toda esta historia de Cristina Fernández de Kirchner. Pero es uno de los hombres, Maximiliano Rusconi, él, y muy pocos más, que se han animado a salirle al cruce a esta justicia de Lofer, a esta justicia de Lacayos, a esta justicia Cipaya, también cabe el término por lo que pasa con el avión y el juez Villena. Una justicia que de verdad tendría que darle mucho más vergüenza, ofender la aspiración al decoro que todas las personas tienen, a quienes bajaron y subieron las escalinatas de la Facultad de Derecho con el sueño de ser nada menos que abogados y trabajar por la ley, porque siempre, aún defendiendo a un delincuente, se está trabajando por la ley. El que acusa, el que defiende y el juez. Esto es el juez. Pero si el que acusa y el juez y lo que anima a los expedientes en lo mediático, no tenemos justicia posible. Y contra esto el doctor Ubeira ha luchado muchísimo. Ahora habla también del episodio Cristina Fernández de Kirchner. Esto parece que, digamos, es un hecho de una gravedad enorme. Independientemente de la investidura de la cliente, que no es menor, lo que hay es un plan muy concreto y diseñado para matar a un ser humano. La cuestión del lobo solitario, del loquito suelto y qué sé yo, como teoría ya se agota. Así que bueno, nada, es lamentable. La verdad de todo esto, existe una enorme corresponsabilidad de los grandes medios hegemónicos y de un sector importante de la política argentina que fue construyendo toda esta meseta de odio y finalmente toda esa construcción ha devenido en esta alcantarilla. También habló Cristina Fernández de Kirchner del lawfare en más de una ocasión, hace poco tiempo. Mencionó cuál es el interés, qué es lo que se está discutiendo, qué hay detrás de destratarla para que alguien vaya y tome medidas, como por ejemplo quitarle la vida. ¿Cuál es la pelea? ¿Por qué la acusación que después se hace insostenible, con fiscales que no pueden tocar el expediente porque no encuentran absolutamente nada y que tienen que traicionar todo el derecho procesal sacando presuntas pruebas de otros expedientes frente a las cuales
los acusados no pueden defenderse porque lo ponen el último día. ¿Por qué proceden de esa manera? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Hay mucho dinero? Sí, hay mucho dinero. La cuestión es económica. Y entonces poder explicarle al conjunto de la sociedad hacia dónde van y hacia dónde vienen las etapas históricas geopolíticas que vienen. Cuando todos nos ponemos contentos porque tenemos alimentos, energía y litio, no nos pongamos contentos solamente, pongámonos atentos además, porque se lo van a querer llevar sin darnos nada. Tenemos que estar muy atentos. Ya no solamente son derechos laborales, van a querer una maquila de salarios baratos, poder llevar una economía absolutamente extractivista para que no queden beneficios en el país. En eso tenemos que estar muy atentos. Los caminos y entonces del poder real, entonces, son infinitos. Van por todos lados. Van por la idea de la corrupción, para poder ellos operar tranquilamente. Y es lo que hicieron fundamentalmente en los 4 años del gobierno de Macri a nombre de las corporaciones dominantes. Alejandro Berkovich hace tiempo, 2, 3 noches atrás, volvió a hacerlo, lo que luego el gobierno convierte en una decisión muy importante, de terminar con pulverizar la acción mafiosa en el terreno de los peajes. Veamos primero a Alejandro Berkovich. Una estafa a esos millones y a esas millones de usuarios y usuarias de la Panamericana y de la autopista del Oeste. Todos los días sigue facturando una empresa cuya concesión, según las más altas autoridades del Estado, está viciada de toda nulidad. Está hablando acá de si tenemos que pagar 60, 80 o 1.200 pesos de peaje. Así de poderoso es este entramado que integró Macri como parte constitutiva de la patria contratista de aquel entonces, pero que ahora está íntegramente en manos de multinacionales. Multinacionales que, a diferencia de otras que vienen e invierten en la Argentina, extraen renta y pretenden, de tarifas dolarizadas como la del peaje, cobrar lo que ellos consideran que nosotros les debemos. Habló tanto de este tema Alejandro Berkovich y con tal precisión que yo me permitía una broma entre mis compañeros. Decía, vuelve el tema porque le quiere dar vida a la barrera con la que estaba ilustrando lo que decía. Pero fue extraordinario el trabajo periodístico. Y esto también, ya en lo político, explica la saña, separados, la saña de los medios contra Cristina Kirchner, porque ella se manejaba en el terreno político de esta manera. Cuando yo escucho hablar a alguien con el apellido Macri de patrio contratista o saqueado del Estado, a ver, yo tenía 30 años en el 83 y me acuerdo que leí durante el libro de Basualdo Azpiazu sobre cómo se habían conformado los grandes grupos monopólicos en la Argentina, el saqueo del Estado, la estatización de la deuda privada, la patria contratista, los que vivían de los contratos del Estado, los que tal vez fueron condenados por contrabando calificado de autos y fueron absueltos por la mayoría menemista que luego fue causal de juicio político. La verdad que, bueno, me parece una falta de respeto a la inteligencia y a la memoria de los argentinos también. Por la memoria de los argentinos, vale la pena recordar lo que Darío Santillán, nombre glorioso de la lucha sindical, decía hace 22 años de Macri, peajes, autopistas, etcétera. Cortando la autopista Buenos Aires-La Plata, es un bloqueo importante porque acá se encuentra el peaje que pertenece a uno de los dueños de los grupos económicos Macri. El peaje que pertenece a uno de los dueños de los grupos económicos Macri. Y bueno, es una gran presión hacia el gobierno que durante todo este plan de lucha que estuvimos haciendo hasta ahora no viene dando respuestas. Escucharlo a Macri hablar de saqueo es... ¿qué es? Hablar a alguien con el apellido Macri de patrio contratista o saqueado del Estado, a ver, yo tenía 30 años en el 83
Me acuerdo que leí durante el libro de Basualdo Azpiazu sobre cómo se habían conformado los grandes grupos monopólicos en la Argentina, el saqueo del Estado, la estatización de la deuda privada. El flaco Spinetta, su grato y glorioso nombre, en 2008 hacía una reflexión que nosotros vamos a presentar brevemente, pero que también tenía que ver con este tema. Escuchábamos a Santillán 22 años atrás. Cristina Fernández hablaba de cuando ella tenía 30 años y Spinetta hablaba en el 2008. Todos supimos siempre qué era decir Macri en la República Argentina. Veo que la gente protesta porque pasan más de 30 segundos esperando para pagar el peaje y a la vez, a la hora de votar, vota a los dueños del peaje. A la hora de votar, vota a los dueños del peaje. Parece mentira, ¿no? Parece mentira, pero era así, es magnífica la reflexión. Vamos a ir a Íñigo Errejón. Íñigo, que es un personaje extraordinario en nuestro idioma, de los más valiosos para recurrir a sus conceptos y a su lucha. Porque en la cara le dice a la derecha, lo que van a escuchar, una pequeña presentación, les va a decir, ustedes también son intervencionistas cuando están en el Estado. Lo que pasa es que no intervienen para el Estado, intervienen a favor de lo privado. Escúchelo. En realidad, señorías de la derecha, ustedes y yo tenemos algo en común. Ambos somos eso que ustedes llaman intervencionistas. La diferencia es a favor de quién. Cuando hubo que rescatar entidades financieras gastándose 60.000 millones de euros de los ciudadanos españoles que todavía no han devuelto, a ustedes les pareció perfecto, les pareció el correcto funcionamiento del mercado. Ahora que le exigimos a las entidades financieras que están ganando más dinero que nunca sin haber hecho ningún esfuerzo extra, que devuelvan una parte y que contribuyan, eso les parece intervencionismo terrible. Cuando se riega con miles de millones de euros a las grandes empresas de nuestro país de los fondos europeos, que son fondos públicos, nada más y nada menos que 67.000 millones de euros han pedido solo las energéticas, ustedes eso no, ahí no ven intervencionismo. Ahora bien, cuando le decimos a las energéticas, ahora que están ganando más que nunca en este momento tan difícil, aporten, ahí sí ustedes ven intervencionismo terrible. Ustedes, permítame que concluya, no tienen un problema con el intervencionismo, tienen un problema con la redistribución de la riqueza. Ese es el problema que tienen, daban ganas de seguir escuchándolo, pero bueno, están los famosos tiempos televisivos. Hay que hablar enfáticamente de esa patria contratista. ¿Ustedes creen realmente que la patria contratista y la cartelización de la obra pública empezó el 25 de mayo del 2003? ¿En serio que se produjo esa reunión tal cual cuenta un empresario que dice que lo llamó un ministro y le explicó cómo tenían que hacer a él, que venía de varias presidencias de la Cámara Argentina de la Construcción? La patria contratista, ¿cómo se cartelizaba la obra pública? ¿En serio? En la República Argentina que preside Mauricio Macri, no Konrad Adenauer, no tenemos de presidenta a Konrad Adenauer, está de presidente Mauricio Macri. ¿En serio? Decían eso. Pero lo podían decir en serio. Mire lo de Caputo, vale la pena porque esto no lo leyó en ningún lado, esto no sale, no se sabe. Nicolás Caputo abrió una cuenta secreta en Suiza, la controlaba con dos offshore, las famosas offshore, y luego la blanqueó con Macri cuando estafaron a los jubilados con la reparación histórica. Así están los nombres, etcétera. Pero lo interesante es que, como corolario de todo el odio que siembran, de todo lo que inoculan de veneno en los que después terminan siendo asesinos potenciales, porque fracasan, si no serían directamente asesinos, resulta que siempre tiene que ver con ellos. Me acuerdo muy bien de cómo Macri presentaba la reparación histórica de los jubilados para poder traer esa plata, la de Caputo, la de su hermano Gianfranco, 36 millones de dólares, más o menos. Quizás un poco más, en los que estaba también el dinero de la mamá, todos chorros, de verdad, podría decir alguien, usando el léxico que esos se permiten, porque esto está probado, porque esto se sabe que es así, porque esto no lo han podido desmentir, jamás podrán hacerlo, no hay manera, veámoslo. Miles de millones de dólares de argentinos que están en el exterior, que se los llevaron porque no confiaron en el Estado.
Necesitamos que sean parte de esta nueva etapa que comienza en la Argentina. Y por eso los invitamos a hacer un sinceramiento fiscal para poder pagar todas estas deudas que tenemos con nuestros jubilados. Queremos cobrarle un impuesto a los que más tienen y a los que han evadido impuestos los últimos años. Solamente Macri. No sé si hay alguien más osado, más audaz, más bandido, que pudiera armar toda esta historia. Era para traer su plata, la de... No quiero dar algunos apellidos por si se me cuela alguno, porque están siempre todos juntos, que no trajo el dinero. Pero están todos los que sabemos acompañaron a Macri desde el empresariado, pero particularmente Caputo y en forma muy especial el querido Gianfranco, y de manera que no se puede refutar la mamá de Macri. Todos trayendo el dinero con el pretexto de los jubilados, a los que después les estafaron el 20% de sus ingresos. Así como así. Y se robaron, o por lo menos se llevaron buena parte, acaso por impericia, del Fondo de Sustentabilidad nada menos. Lo que el doctor Fernández Pastor denunció 1000 veces. ¿Y a quién le importaba? ¿Dónde iba a salir esa denuncia de lo que estaban haciendo con los dineros de los jubilados? Toda una gran estafa para poder traer su dinero, ni siquiera traerlo, olvídese de que lo trajeran. Lo dejaron afuera, pero dijeron, hey, mire que tenemos 36 millones por allá en el caso de Gianfranquito, 36 millones de dolarcitos, les avisamos que los tenemos, les avisamos ahora. 36 millones de dólares que, por supuesto, se fueron sin pagar impuestos, que tendrían que haber pagado 15 millones de dólares más o menos de impuestos y terminaban pagando el 5%, porque venían en el primer blanqueo. Y los que blanqueaban más rápido, dale Gianfranco, no te vayas a dormir, solamente tenían que pagar el 5% de aquel dinero. Este es el país también. Lo que nosotros intentamos cada día es una descripción. Nos sometemos a la prueba de los materiales para que resulte irrefutable aquello que decimos, porque la verdad, cuando se la busca, a veces se la puede encontrar y es bueno poderla compartir. Y si la verdad tiene a una víctima de un intento de asesinato por la acción mafiosa de los medios de comunicación, y si el complemento de la verdad es que esos medios mafiosos de comunicación protegen a los mafiosos como Macri, es bueno poder decirlo, aunque sea en el ratito que nos toque estar por acá. Hacemos la pausa y enseguida venimos. La guerra sin fin es el próximo capítulo de nuestro programa. Vamos a empezar por una de las personas más importantes de la Unión Europea, Van der Leyen, diciendo que está bien el bloqueo y que nunca van a cejar en ese empeño respecto a Rusia. Son los grandes promotores de la guerra y ya no pueden dar marcha atrás. Much is at stake, not just for Ukraine, but for all of Europe and the world at large. And we will be tested by those who want to exploit any kind of division between us. And this is not only a war unleashed by Russia against Ukraine, this is also a war on our energy, it's a war on our economy, it's a war on our values, it is a war on our future. It is about autocracy against democracy. And I stand here with the conviction that with the necessary courage and with the necessary solidarity, Putin will fail and Ukraine and Europe will prevail. Bueno, dicho por una alemana, es poco conocimiento de la historia. Fueron los rusos los que terminaron con los nazis, que ellos ahora protegen en buena medida cuando a través de Ucrania y sin arriesgar un solo hombre, la vida de nadie del resto de Europa, favorecen todo lo que sea la guerra. Y en cuanto a la guerra con nuestra energía, también es raro, porque la energía es de Rusia, que la niega o la da. Y eso sería lo que tendría que manifestar esta representante de la Unión Europea. Veamos lo que dice Pedro Sánchez, el presidente español. La pregunta tendría que ser, ¿están ustedes realmente pensando en los españoles cuando votan que no a favor de las medidas que benefician a la clase media trabajadora de este país?
hay que proteger las rentas de la clase media y trabajadora de este país. Y por otro lado, señoría, hay que hablar de un reparto justo de los efectos económicos y sociales de la guerra en nuestro país. Y ayer ustedes no es que voten que no, señorías, es que ustedes votan que no hasta incluso el que esta Cámara debata sobre que las grandes entidades financieras y las grandes corporaciones energéticas tengan un gravamen sobre los beneficios extraordinarios cuando ellos están beneficiando de esta situación tan crítica que está atravesando la clase media trabajadora de nuestro país. Hay un hombre que ha dicho enormes verdades sobre esto de la guerra. Gerardo Pisarello es uno de los hombres de la política más valiosos que hay hoy día en España. Observemos cuál es su lectura de estos hechos y los invito a aprender con él. Honestamente, señorías, si hoy Europa no asume que Ucrania no se rendirá y que Rusia no aceptará ser derrotada sin reaccionar y que, por lo tanto, hay que buscar sí o sí una salida negociada, es por una razón, porque ha capitulado ante las prioridades geopolíticas de los Estados Unidos. Y es que la prioridad de la OTAN, del propio Pentágono, es esa, no permitir que Europa tenga una política de seguridad autónoma, propia, orientada a la consecución de la paz. Es arrastrar a Europa a una guerra que los Estados Unidos, sin poner muertos, querrían emprender con Rusia y con China, aunque eso suponga exponer a la población europea, a la población asiática, africana, latinoamericana, a el riesgo cierto de la aniquilación nuclear o a devastaciones ambientales y sociales como no se habían visto nunca antes. Para que se entienda plenamente, se entienda lo que está diciendo este diputado, vale la pena recordar qué es lo que está poniendo Estados Unidos para la guerra. No gente, no muertos, como dice Pisarello. Pero sí todo esto, grupos de odio en Estados Unidos alcanzan... Este es para el siguiente tema. Me gustaría el de la contribución de Estados Unidos, o lo dejamos para otra jornada. Son tantos materiales lo que tenemos. ¿Quieren poner lo de la contribución de Estados Unidos? Esa noticia, bueno, entonces vamos a lo que estaban presentando. Los grupos de odio de los Estados Unidos alcanzan una cifra récord. Los grupos de odio en Estados Unidos aumentaron a 1.020 grupos extremistas desde Trump. En total son ahora 1.400 grupos de odio que generan todas las matanzas que se dan en los Estados Unidos y este tipo de vida que los invito a ver. Acompáñame con estas imágenes tremendas. Vamos a entrar con Schwab a una clase de los Estados Unidos para que usted vea a qué se exponen. Mire qué panorama el que se presenta, los niños con las manos arriba, porque han avisado que podría haber un atentado y entonces entra el grupo Schwab y los niños están ahí. Es una imagen propia de los Estados Unidos y de la violencia. Ahí están cada uno de ellos levantando los brazos en plena clase. Imagine esta escena en cualquier parte del mundo, solo es concebible, me parece, hoy día, en los Estados Unidos. En estos días, por matanzas como las que supuestamente querían evitar en esta acción insólita que les estamos presentando, se juzga a Nicolás Cruz, el autor de una de las tantas matanzas. De todos los días hay una o dos por día, aunque no trasciendan por acá. Nicolás Cruz concluye su caso, seguramente la pena a reclusión perpetua. Los abogados del hombre que hizo la masacre en la escuela Marjorie Stoneman Douglas de Parkland, en Florida, sorpresivamente dieron por concluidos sus argumentos. Bueno, ahora vendrá la decisión. Hubo una película formidable, Taxi Driver, que mostraba en una sola secuencia cuál es la relación de alguien que nunca pensó tener armas, pero que ahora las tiene. Para que tomemos ejemplo de cuando dicen hay que andar armado. Si no hubiera armas en manos de estos violentos, solamente quemarían antorchas. Pero hay armas por todos lados, también lamentablemente en la Argentina, pero muchísimo más, 1000 veces más en los Estados Unidos. Y de no tener contacto con las armas a desarrollar esto que el genio de Robert De Niro presenta de esta manera en Taxi Driver, hay una distancia muy pequeña. Es la relación con las armas. Se juega con ellas, se aprende y finalmente a alguien se le puede llegar a disparar. Llega Gustavo Silvestre, les decimos hasta mañana si Dios quiere.